Un saludo a todos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y en primer lugar quiero darle las gracias al comité organizador de este Congreso Internacional de Identidades, Inclusión y Desigualdad por la iniciativa que han tenido al organizar por segundo año consecutivo este evento y también por aceptar mi propuesta de participación en este simposio sobre literatura que he titulado El destino de la mujer en la historia en dos poemas de Tony Roberts. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción del autor y luego voy a comentar ambos poemas seleccionados. Tony Roberts es un poeta británico, nacido en 1949, ha publicado diversos poemarios y en concreto los dos poemas que vamos a comentar están tomados de este poemario Flowers of the Hudson Bay. Eh, es uno de los poemarios, como otros también, en los que hay diferentes composiciones donde el autor ha mostrado su interés por la historia y por el pasado. Los dos poemas seleccionados son, en primer lugar, The Frog Princess y el segundo es Jean Queen. Comenzamos con el primero, The Frog Princess. Primero hago una presentación del contexto histórico y luego paso a hacer unos comentarios sobre el poema. Este poema está en la voz de María Luisa de Austria, una de las hijas del entonces emperador de Austria, cuando es destinada a contraer matrimonio. En este caso, tiene que casarse con Napoleón Bonaparte, en un momento en el que Francia es uno de los grandes enemigos políticos de Austria. Por lo tanto, se trata de una alianza política después de que Napoleón Bonaparte no tuviese descendencia de su primer matrimonio con Josefina e iba buscando un descendiente para el imperio que él quería formar. Por lo tanto, este poema está a la voz de María Luisa de Austria en ese momento en el que está destinada a casarse con Napoleón Bonaparte. El poema de Frog Princess está compuesto por 5 estrofas de 8 versos cada una. En la primera se hace ver pues todo el boato de la corte en ese momento en el que se entiende que se daban los primeros obsequios que iban preparando el futuro enlace matrimonial. En la segunda estrofa, la voz poética muestra su incomprensión ante esa situación por medio de la cual ella se tiene que casar con alguien a quien odia, porque es el enemigo político de su país. Por eso dice que su corazón es un jeroglífico y se refiere a Napoleón Bonaparte nunca por su nombre, sino que utiliza o bien pronombres o bien apodos. De manera que llega a decir que solo quiere casarse con su útero, es decir, habla de qué manera el destino de esta mujer era contraer matrimonio y traer descendencia. Ya en la tercera estrofa vemos cómo le pide consejo a su hermana menor, Leopoldina, eh, para afrontar el matrimonio. Esto es ya una literaturización que ha añadido aquí el poeta, puesto que en realidad Leopoldina se casó después que María Luisa. En la cuarta estrofa recuerda María Luisa cómo sus hermanos y ella recibían las noticias de las diferentes batallas y guerras que tenía su país con el enemigo francés y cómo jugaban con soldados de plomo. Entonces, y por último, ya vemos cómo Leopoldina espera, por último, que sea su padre quien detenga el matrimonio, pero su padre es uno de los interesados. Hace constar que la noticia le llega por medio de la prensa y las referencias aquí a Ifigenia y al Minotauro hablan de la idea de sacrificio, de cómo ella se va a sacrificar por su país, de forma que acaba el poema indicando que acepta su destino histórico por el bien de su país, por el bien de su país, porque eso es lo que la historia espera que ella haga con su destino. Todo ello dentro de un poema en el que vemos que en cada verso hay 4 acentos prosódicos
con lo cual esta regularidad viene a transmitir esta idea de serenidad, de calma ante la adversidad que se le presenta. El segundo poema que queremos comentar es Jean Quinn, y como en el anterior, vamos a hacer una breve introducción del contexto histórico del mismo. Este poema Jean Quinn está inspirado en este grabado de William Hogarth titulado Jean Lane. En aquellos años en aquellas décadas del siglo XVIII en los que vemos este grabado, de los que está fechado este grabado, Inglaterra, por motivos de enemistad política, puso unas tasas muy altas a la ginebra de exportación, a la ginebra de otros países. Y facilitó, en cambio, la destilación y el consumo y la venta de ginebra de fabricación propia, hasta el punto de que la ginebra fue más económica que la cerveza y la población empezó a consumir más ginebra que cerveza, lo que llegó a ser un problema social. De forma que el Parlamento inglés tuvo que intervenir por medio de ciertas medidas y en ese contexto el artista William Hogarth hizo dos grabados, uno titulado Beer Street y el otro Jean Lane, donde contraponía las ventajas y los beneficios de beber cerveza enfrentados a las consecuencias negativas que suponía consumir ginebra. De manera que en este Jean Lane vemos como hay un hombre que comparte un hueso con un perro y otras escenas de tumulto, etc. Pero queremos centrarnos en esta figura que tenemos aquí, la de esta mujer con heridas de sífilis que consume rape y en en su obsesión o en su deseo de de prestar más atención a esto, a su vicio, digamos, deja caer a su hijo, previsiblemente para que éste caiga a la cuneta falleciendo. Esta figura está inspirada en un caso real que, según la historia, la mujer se llamaba Judith Dufour y tenía a su hijo en un hospicio, lo reclamó, lo ahogó, vendió sus ropas y con ese dinero lo utilizó para comprar ginebra. Pues bien, dentro de todo este contexto tenemos el poema Jean Lane. Es un poema en 8 estrofas de 4 versos cada una, en el que de nuevo está en la voz de esta Jean Quinn, en esta mujer que vive, pues una mujer de la calle, donde hace saber que el padre de su hijo, o de su hija en este caso, que es una niña, las ha abandonado y como indica en esta tercera estrofa, las mujeres siempre acaban cayendo porque son los hombres quienes las empujan a caer, ¿no? Con esta idea de la mujer caída, ¿no? Continúa desarrollando, describiendo cuál es su situación y cómo tiene esa dependencia de la ginebra, pero aquí tenemos una actitud distinta a la del poema anterior. Esta mujer quiere cambiar, esta mujer quiere abandonar su actualidad, quiere cambiar su destino. Se lamenta por lo que ha hecho, matando a su hija, descuidándola, y en ese deseo de regenerarse, habla de su sueño de estar sentada en las rodillas de Jesús de Nazaret. Pero ese sueño es interrumpido por la realidad, y la realidad es un hombre que reclama sus servicios sexuales, con lo cual ella pospone al día siguiente, pospone al día de mañana su deseo de empezar una nueva vida. Y acaba el poema con de nuevo el deseo de que sus dedos toquen el vestido de Jesús, recordando el pasaje bíblico por el cual una mujer que padecía flujos de sangre quedó curada al tocar el vestido de Jesús de Nazaret. De igual forma, ella también quiere hacer lo mismo. En este caso tenemos unas
estrofas de 4 versos con un doble pie quebrado. Ya López Pinciano avanzaba que el pie quebrado lo utilizaba cada autor a su acomodo. En este caso, este pie quebrado puede tener ese efecto fúnebre que ya conocemos desde las coplas de Jorge Manrique, pero también puede tener, en este caso, pueden transmitir esa idea de cortar, de cambiar ese destino mm, que han pensado otros para ella, tocando el vestido de Jesús. De aquí que se añada un último verso que viene a cortar las estrofas anteriores de todo el poema. Por lo tanto, tenemos dos poemas de dos mujeres, una aristocrática, una de clase alta, otra de clase baja, y como para ambas la sociedad de la época tenía pensado un destino. Una la acepta por el bien de su país y acepta ser un peón en la estrategia política, la otra quiere cambiar y tiene ese deseo. Por lo tanto, dos visiones distintas sobre el destino de la mujer en la historia. Y nada más, quedo a su disposición por si tienen alguna consulta o algún comentario. Muchas gracias y un saludo.